¿Dónde te dejé yo? Qué pesar, yo estoy familiar. Ojalá los que van a ayudar, por favor, una cadena de este lado, bien organizadas, por favor. Qué estrés que no pueden tocar a nadie. Llegó la grúa para sacar los escombros, eso. Claro, con ese es más fácil. Familiares de personas que estuvieron en el tercer. No trajeron ni un destornillador, venían a la que a la puerta ahí no hay nadie. Y si hay alguien ahí que responde, bueno, Porque no llueve, que ya te la falla. eso es lo que estaban haciendo, robando. Mami, sueña acá. Va a tener tobillo nada. ¡Ay, no, que se puede, sí se puede! Corran un poquito para tirar escombros allá, porfa. Ah, mala mía, compadre. De cero, de cero. Ay, mi jefe. Un poco tu jefe. ¿Dónde está? Mi moto, pues. ¿Dónde Tú mi está? compa tiene la panería abierta. Sí, ¿dónde está? ¿Qué? ¿El del qué? ¿El del qué? Estás viva. ¿Alguna? Alguna vez no sé qué se come. ¿Viene dónde corté agua?
Ya nos vamos. Ah, bueno. ¿Usted qué hace con tapabocas? No, pues porque yo estaba allá y había mucho polvo. Bueno, muchachos, yo los dejo ya. Porque ya nos toca pagar por la fuga de gas. Entonces todos vamos a pagar los celulares. ¿Listo? Vamos a Fuerza de Argentina para Colombia. Gracias, parcero, gracias. La re buena, no soporto. En Cali sí hubo mucho daño, muchas pérdidas. Ahorita en la noticia aproximadamente al conteo que ya van 17 personas fallecidas. Ya estuvimos en la iglesia del centro, la catedral. Ahorita le mostramos imágenes, hermano. Ahorita de todas maneras le vamos a mostrar imágenes. Oficialmente ya dijeron que son 47, ¿ves? Sí, ya vamos. Lo que pasa es que cuando andamos buscando vueltas, cómo llegar para aquellos lados, porque hay muchas calles que están cerradas y se nos complica, pues. Cristo Rey, mano, Cristo Rey. La gente quiere que vayamos a Cristo Rey. Soy de Venezuela, fuerza, hermano, sabemos lo que es eso. Obviamente nosotros también somos venezolanos, parceros. Nosotros somos venezolanos y acá nosotros somos centro de acopio en recibir ayudas acá en Manizales. Estamos apoyando acá. Estamos apoyando acá, hermano. ¿Ah? Tío, hey, vea, estamos apoyando acá, dile. ¿Ya vio? Hágale, pero no. Estamos apoyando, mami. Estoy apoyando acá, chao. Por Dios que hay gente arriesgada. ¿Para qué le está viendo a mí? Si era como un edificio, algo así, no sé. Es en Buenaventura, No es que, vea, usted coge y muerde el coso y con este pisa y con la trampa, por las dos manos la hace fuerza y le parte fácil. Sino que lo que parece allá es que tenemos que allá que tenemos que gastar. Porque la gente termina cansada y... La parte de Buenaventura, estoy transmitiendo desde Buenaventura. Mi viejo, cuidado, pase rápido. Mi viejo, pase rápido. De Cali, lo pueden dejar en los comentarios que nos vamos a estar movilizando. Acá hay bastante gente ayudando. De hecho, si pueden ver, acá se encuentran los bomberos, se encuentra la Cruz Roja y se encuentran muchísimos voluntarios recogiendo escombros. Si quieren apoyar, pueden traer tapabocas, guantes, hidratación en general, agua, limonada, lo que sea. O si se quieren sumar a las labores, pueden venir, que prácticamente aquí pueden ir a ayudar cualquiera a recoger los escombros. Pueden ver que ahí se encuentran los bomberos. Y esta es la calle Quinta con carrera 44, Los Cámbulos, edificio Vanessa. No tengo información específica de este edificio, pero ahorita pasé por Los Cámbulos y no hay estructuras que hayan colapsado totalmente, pero sí hubo muchas que están afectadas. Hay pues edificios que, a pesar de que no se cayeron, pues los van a tener que demoler porque los daños estructurales son muy graves, la verdad. Y bueno, este es el estado. Acá se encuentra la prensa, se encuentra Noti5, los bomberos. Y hola, quiero acercar una máquina, pero preguntar el permiso que se necesita. Hola, no necesitas nada, puedes traer lo que sea. Acá hay gente trayendo buggies, trayendo guantes, trayendo herramientas, lo que sea útil para poder retirar los escombros. Ahí se encuentran los bomberos, al parecer intentando comunicarse con alguien que se encuentra atrapado. Volverá a temblar posiblemente. Realmente eso es algo que nadie pueda predecir, pero se cree que sí, que puede haber réplicas. Entonces, si la estructura donde usted vive quedó debilitada, lo mejor es que evacúe. Aquí están pidiendo silencio, que intentan escuchar a alguien. Acercarnos un poco más. Recuerden, estamos en la calle Quinta con carrera 44.
Este era el antiguo local de Drogas La Rebaja Plus. Y este es el estado en el que se encuentra. Vamos a ver si me puedo acercar un poquito más. Esta es la situación. A enterarse y tomen sus precauciones debidas, porque el temblor nunca se sabe en qué momento, en qué momento se puede dar, ¿no? Sí, en cualquier momento puede pasar, pero no se sabe. Mira, Dime. yo te dejo, ya yo tengo que bajar, tengo que alistarme, ¿sí? Para poder seguir Ok, está bien, no se pendiente. Fue hoy día. Gracias. Sí, no se preocupe. Gracias también por unirte y estar aquí, ¿no? Apoyando siempre. Gracias también. Ahorita les voy a mostrar la parte de... Gracias a ti por dejarme venir y ya en la nochecita si vuelves a hacer live me